Perfecto, generalmente uno lo que ve es cómo llega el paciente y si las facies y cómo se expresa coincide con lo que relata, con el dolor que está relatando. Entonces uno lo que tiene que evaluar, como bien dijeron ustedes, las facies, la postura, el tono de voz también muchas veces. Generalmente el paciente que está muy dolorido no habla normal, sino que expresa ese dolor a través del tono de voz también, o gritando, o disminuyendo el tono de voz. Así que eso también es importante. Uno tiene que hacer la imagen general del paciente y como dijo perfectamente Eve al principio, es el principal motivo de consulta en una guardia. Así que el dolor es muy, muy, muy importante porque es la primera aproximación a gran parte de las patologías. Bárbaro. Y como decía Ale recién, muchas veces el tema de la voz, puede ser que el paciente entrecorte la voz por el dolor y no podamos tener una, o también la voz nos va a dar, o la conversación en el interrogatorio va a ser como levemente dirigido porque el paciente está tan excitado por el dolor y lo que fuera, que es como que tampoco, a ver, ¿qué enfermedades tuviste en la infancia? Es como que el paciente, nada, tenemos que tratar de ir buscando la manera de llegar a un diagnóstico, de poder calmar el dolor, porque a veces hasta se hace difícil el interrogatorio, porque el paciente empieza a hablar, no me pregunte qué esto, qué lo otro, porque nada, me siento mal, haga algo. Es como que se generan a veces situaciones como intensas. Imagínense en alguno de ustedes con algún dolor que hayan tenido importante o no, y obviamente ahora lo vamos a ver, el umbral de cada uno, ¿está? Con toda la connotación que eso trae, capaz que es, como decía Ale, es un dolor manifiesto de una manera que la patología no lo, digamos, aparentemente no, el cuadro no es el tal cual, pero bueno, el umbral de cada uno y la situación de cada uno a veces exacerba o disminuye. Hay gente que se banca el dolor y decís, pobre, ¿cómo está aguantando este dolor? ¿Está bien? Así que bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bien, bueno, tenemos lo que es el dolor, está bien, es un síntoma, está bien, de todo lo que veníamos hablando, obviamente que tenemos dentro de los signos y síntomas, esto es un síntoma, porque es lo que subjetivamente el paciente nos trae a la consulta, la modalidad sensorial, el componente afectivo, que es sumamente importante, y esto nos va a llevar a tener un significado clínico, está bien, poder traducir o poder pensar en alguna patología, en algún diagnóstico diferencial en base a esto, ¿sí? En base a cómo vemos que viene el paciente. Si el paciente viene agarrándose el pecho, si el paciente viene agarrándose el estómago, si el paciente está inquieto, como en un cólico, alguien habló de una pielonefritis, en un cólico renal el paciente está como dolorido, está inquieto, se mueve, se mueve. Uno ya, cuando está llegando, si algún enfermero hace pasar al paciente a la guardia y uno está llegando a la camilla, ves que el paciente se mueve para acá, se mueve para allá, no se sienta de un cólico renal seguro. Entonces son características las cuales nos van a ir aproximando, ¿sí? Bien, estas es todas las vías que va a ser a partir de un estímulo, cómo va a llegar al sistema nervioso el tema del dolor, ¿sí? Bien. El perfil del dolor hace frío, ¿no? Sí. Bien. Vamos a tener, esto es lo que hablábamos hace un rato, el umbral del paciente, ¿está bien? Hay pacientes que tienen un umbral muy bajo y rápidamente hacen, digamos, presentan refieren este dolor. Hay pacientes que tienen el umbral más alto, ¿está bien? Y ante estímulos más importantes recién comienzan a afectarse, ¿está bien? La sensibilización de cada uno, la tolerancia, que es esto de que, y la adaptación al dolor. Mucha gente a veces capaz que se va adaptando a ciertos dolores crónicos, ¿está bien? Esto se puede dar generalmente en pacientes capaz que mayores de edad, donde tienen problemas articulares y demás, y que bueno, esto es como que estos dolores son como una forma cotidiana y conviven con este dolor permanentemente, entonces es como una cierta adaptación a este dolor, ¿sí? No quiere decir que no lo tengan, ni que tampoco lo subestimen, pero como que se adaptan a estas situaciones, ¿sí? Y después también está el componente psicógeno, ¿no? La parte que juega la cabeza en todo el tema del dolor. A veces uno se encuentra con pacientes que por ahí consultan por dolor abdominal y uno cuando los empieza a revisar, empieza a palpar el abdomen, se quejan de dolor automáticamente apenas uno los toca, pero cuando uno les empieza a hablar, los empieza a distraer, a preguntarles cosas de, vos tenés chicos, cuántos años tienen, van al colegio, ¿no? Y uno sigue haciendo el examen físico, por ahí el paciente se distrae y no manifiesta dolor en la palpación. Entonces ahí uno puede discriminar cuando el dolor es un dolor que tiene un componente emocional adherido o no. Y eso es súper importante porque nos permite diferenciar dolores que son por ahí más banales de dolores que son instalados y más importantes, ¿no? Así que el componente emocional también es importante y no hay que descartarlo, ni subestimarlo tampoco, ¿no? Porque a veces uno ve que el paciente se queja muchísimo de un dolor y uno piensa que por ahí está exagerando, pero cuando empieza a hacer el examen físico resulta que no tiene tanto componente emocional y es realmente que tienen ese dolor. Tal cual, tal cual. Y muchas veces, ayer con las chicas, ¿se acuerdan de que vimos un paciente que saturaba, inicialmente estaba saturando bajo? Sí, ¿La que hicieron el práctico? sí. Bueno, cuando ya le empecé a preguntar otras cosas, comenzó a aumentar la saturación. Porque se ve de que él estaba tan preocupado por la saturación que estaba respirando mal, estaba haciendo malas mecánicas ventilatorias, como si estaba aguantando el aire. Entonces, lo que dice Ale, siempre hacemos mecanismos de distracción al paciente. ¿Y cómo te llamás? ¿Y cuántos nenes tenés? Y demás. Y ahí es donde notamos realmente el cuadro de dolor abdominal, por ejemplo, o el dolor de lo que fuera. Cuando uno lo distrae al paciente y no pone su energía ahí, generalmente con la palpación de la parte abdominal, como dice Ale, generalmente cuando empezamos a distraer al paciente, ahí vemos el grado de dolor del paciente con respecto para ver si está peritoneal o no está peritoneal. ¿Está bien? Bien.
Bien, los tipos de dolor, que ahora los vamos a ir viendo, si es dolor superficial o profundo, psicogénico, nociceptivo, ahora vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Dolor superficial es un dolor bien localizado, que el paciente lo puede visualizar y ver dónde está localizado, ¿está bien? Tiene una gran velocidad de conducción, ¿sí? Es la precisión por la sobreposición de neuronas sensitivas, depende, acuérdense que también hay lugares donde son más dolorosos, donde tienen más cadenas, digamos, más terminales nerviosas, ¿está? Hay lugares con mayor y hay lugares donde tienen menor dermatoma, digamos, que llega la sensibilidad, ¿está? Por ejemplo, las manos son extremadamente sensibles por todo lo que tenemos que hacer con las manos, entonces cualquier dolor es como que se siente más agudo, ¿sí? Hay que ver el tema de los estímulos externos, que va a ser lo que nos va a dar este dolor, ¿está bien? Va a ser algo externo, o qué sé yo, o que lo estén pinchando, que lo estén lastimando, un golpe, o solar, o irradiación, o quemadura, lo que fuera, pero es un estímulo externo. Tenemos la sensorialidad cutánea y también se conoce como este dolor directo, ¿está? Donde nosotros podemos visualizar y podemos decir rápidamente dónde es el dolor, ¿está bien? ¿Qué es lo que está doliendo, sí? Ale, vos anda opinando, aunque parezca Sí, que hay sí. que agregar. Sí. Quédate tranqui que te interrumpo. Bien. El dolor profundo ya tiene una localización más deficiente, ¿está bien? Puede estar acompañado de manifestaciones autonómicas que vendría a ser esto que decíamos, ¿está? Esa sudoración, esa frialdad del cuerpo, de la cara generalmente, ¿está bien? Donde el paciente puede tener algunas otras y tiene límites imprecisos, donde no puede marcar, me duele esta área, es como más impreciso, ¿está bien? En los dolores profundos, ¿sí? Esto que dijo Eder recién es re importante. Por ejemplo, en el paciente con dolor precordial, un paciente que viene y que dice que le duele el pecho, está bueno preguntarle, pedirle que se señale dónde le duele. Entonces, el paciente, me ven acá en la camarita en la imagen, el paciente que viene con dolor precordial, que suele ser de origen cardíaco, suele poner la mano así, dice, me duele el pecho, y hace un signo así como de opresión, porque el dolor es vago y es Justo te difuso. fue la cámara, Ale, ahí, ¿Se me fue? sí, ¿Me ahí. ven ahí? Bueno, Ahora sí. pone la mano así abierta en el pecho o el puño cerrado y hace un gesto de opresión, como que algo que le aprieta. Y el dolor es bien vago, no lo puede identificar en un punto. En cambio, por ahí hay dolores que son por inflamación de los cartílagos precordiales. Entonces uno le pregunta al paciente dónde le duele y el paciente por ahí señala con un dedo. Entonces esa localización nos habla más específica, nos habla de que es un dolor más superficial. ¿Entienden? Entonces es muy importante a la hora de distinguir un dolor, saber si la localización es bien puntual o es una localización vaga y difusa. Así que eso es una característica bastante importante en lo que es el tema del dolor. Tal cual. Tenemos que definir bien, digamos, el paciente muchas veces, como dice Ale, no solo le decimos, sino que muchas veces vienen agarrándose si es un dolor profundo, ¿está bien? Y que el paciente tiene un dolor precordial, ¿está bien? Y son maniobras que, bueno, vamos a hacer y le vamos a hacer esta anamnesis de que si es localizado o no, o hacemos que el paciente lo localice para ver si es medio difuso, como mostró recién Ale, con toda la mano, si es puntual, ¿está bien? Así que, datos para ir agregando a la anamnesis, ¿sí? Bien, el dolor visceral es mal localizado, difuso, ¿está bien? Puede irradiarse o hasta estar referido a un punto distante del lugar de ese origen, ¿está bien? Esto es lo que hablábamos, que capaz que esto, digamos, el dolor puede ser que empiece en una zona y eso se irradia, por ejemplo, la calefacción. Eh, puede bueno, que eso se localice en una zona y que se irradie hacia otra. Irradiar significa que el lugar, el origen está en un lugar y que se va a irradiar. Es decir, irradiar en el cinturón, irradiar hacia la mandíbula, ¿está bien? Son irradiaciones, que ese dolor tiene un comienzo en un lado, pero sigue como más agudo en un lado y se va para ciertos lados, ¿sí? O el dolor en una pielonefritis que el paciente lo refiere, dolor lumbar, pero que también se va como para los genitales, ¿está bien? Porque sigue todo lo que es el trayecto del uréter. ¿Está bien? Esto es lo que nosotros vamos a tener que también preguntar. ¿Está bien? Si nosotros tenemos un paciente con un dolor en epigastrio, ver para dónde irradia, si tiene un reflujo, si irradia para el costado, ¿está bien? Son datos que nos van a ir orientando y cuando vayamos avanzando con las rotaciones se van a dar cuenta de esto que estamos diciendo, ¿sí? Doctora, una pregunta. Sí. Por ejemplo, una persona que tiene dolor a nivel, tracto gastrointestinal, que lo dividimos, ¿no? En epigastrio, no sé qué. Si toma un solo segmento, ¿sería superficial? ¿O si toma más segmentos del tracto gastrointestinal, sería profundo porque es más difuso? ¿O entendí mal? Ay, no te entendí la pregunta. A ver, yo creo que entendí la pregunta. A ver. Cuando vos hablas de un dolor abdominal que es de origen visceral, el paciente suele referir un dolor difuso. Y no necesariamente vas a decir, si toma más de un segmento, vos decís de la segmentación del abdomen en epigastrio, claro, hipocondrio. Sí. Bueno, el paciente por ahí te dice, me duele acá, y se señala entre el epigastrio y el hipocondrio izquierdo.
eso no nos habla de una localización difusa. Lo que nos va a dar una localización más difusa o puntual es generalmente cómo señala el paciente o cómo delimita el paciente la zona de dolor. Los dolores que son superficiales suelen ser más localizados. Entonces, por ejemplo, si al paciente le duele el abdomen porque estuvo haciendo abdominales, te va a decir, me duelen los abdominales o me duele la panza acá cuando me toco, y lo va a señalar. En cambio, cuando el dolor es abdominal, por ejemplo, una gastroenteritis, por ponerle, el dolor va a ser más difuso y no va a tener una localización tan particular. Pero no necesariamente para eso te tenés que basar en la división anatómica del abdomen. O sea, no correlaciones una cosa con otra. Una cosa te sirve para ubicar el dolor y saber dónde estás, y la otra depende de cómo localice el paciente el dolor. Si te lo localiza en un lugar puntual o en un lugar más difuso. Perfecto, se entendió, gracias. Sí. Está bien. Bueno, menos mal que somos dos, no había entendido yo. Bien, bárbaro. Bien, el dolor no visceral es más localizado que el visceral, también llamado dolor somático, ¿está? En ocasiones de mayor intensidad que el visceral. Generalmente involucra estructuras osteomusculares, ¿está? Y revestimiento de las paredes o cavidades corporales, ¿está? Que esto es como el peritoneo o el derrame pleural y demás, ¿sí? Generalmente el dolor muscular aumenta durante el día cuando aumenta la actividad, ¿sí? Esto tiene que ver con, bueno, qué sé yo, situaciones donde el paciente viene y consulta y nos da estas características donde nosotros podemos entender que está hablando de esto, ¿sí? Bien. Doc, hay maniobras también para saber si el dolor es visceral o no, como hacer presión local y preguntar al paciente si siente más dolor al apretar con la presión o cuando suelta. Tal cual. Eso te va a direccionar también si es un dolor visceral o no. Tal cual, es así. Después eso también lo vamos a ver en dolor abdominal, donde vamos a ver si el dolor es cuando nosotros apretamos o si ya esto pasó a una infección, una peritonitis, y si el dolor es a la descompresión. Este dato que vos, Gabriela, ¿sos? Sí. Gabriela, este dato que vos das es importante porque nosotros cuando estamos evaluando un abdomen tenemos que ver si el paciente, dónde presenta el dolor, dónde empezó el dolor, para dónde se irradió, ¿está bien? Todas estas características. Y primero hacemos como una mano de fultor, que es que hacemos una pasada mínima en el abdomen, donde hacemos que el abdomen se relaje, ¿está bien? Siempre, algo que capaz que, bueno, después lo vamos a decir en adelante, siempre tienen que tratar de mantener una temperatura de las manos que no sean extremadamente frías, ¿está bien? Porque esto también genera como una cierta disconformidad en el paciente, tanto para hacer cualquier examen físico que sea, ¿está bien? Si es abdominal o si es que vamos a palpar el pulmón, ¿está bien? Eso es un cuidado que lo debemos tener, ¿sí? Y, bueno, con respecto a eso, el dolor muchas veces o es cuando nosotros apretamos en la víscera o en la localización donde estamos apretando, o cuando nosotros descomprimimos, ahí ya estamos hablando de que hay un compromiso peritoneal, ¿sí? Perfecto. Bien. Sí. Bien. Sí, ¿alguien iba a decir algo? No, creo que dijeron sí, como que estaban de acuerdo con lo que dijiste. Bueno, buenísimo. Seguimos. Con respecto al dolor psicógeno, es un dolor localizado en alguna parte del cuerpo, ¿está bien? Se origina en la psiquis del paciente. No quiere decir, a ver, cuando nosotros hablamos de situaciones psíquicas, no quiere decir que el paciente, no lo cataloguen al paciente, digamos, es mi consejo, ¿no? No lo cataloguen al paciente como un histérico, una histérica, ¿está bien? Porque detrás de ese paciente, seguramente que capaz que es una connotación del dolor o lo que fuera, pero el paciente realmente está pasando una mala situación, ¿está bien? Entonces, muchas veces con este tipo de dolores es muy importante el diálogo, porque, a ver, a mí me ha pasado una vez, hace mucho tiempo, que entró una paciente, no, me muero. Bueno, la empezamos a revisar, entonces yo siempre tengo la costumbre de decir, bueno, al familiar, ingreso con el paciente, más o menos mínimamente hago toda una evaluación delante del familiar, y en un momento digo, bueno, ¿me puede esperar un poquito acá? Siempre tienen que tratar de igual también buscar, digamos, que no estar solos con los pacientes, ¿sí? Buscar la manera de que estén en una guardia, además, más estos casos así que vienen como muy... Y bueno, en un momento le digo al esposo, le digo, bueno, te quedás acá un ratito, que ahora la voy a llevar para otro sector, y bueno, venimos y hablamos. Y uno termina de ver y termina de preguntar cosas que capaz que el paciente no quiere que el familiar lo sepa, ¿sí? En ese momento, cuando hago correr al marido, lo hago salir un ratito, le digo, bueno, mira, clínicamente está estable, pero ahora la vamos a ver. Dice, cuando cierra la puerta, dice, doctora, quédese tranquila, no tengo nada, no me busque nada, no tengo nada. Dice, nada más lo quería matar del remordimiento porque me enteré que me está engañando con mi vecina. Nada, a mí me agarró un ataque de risa porque además ella se reía, me decía, que se cague, déjelo ahí 3 horas, que se crea que estoy muerta, que qué sé yo. Yo por un lado me empecé a reír con ella porque era divina, una divina, que en realidad, nada, me dijo, nada, vaya a atender a otro paciente, yo no tengo nada. Era toda una puesta en escena, me dijo. Y bueno, estas cosas es como que, bueno, me alivianó, porque si yo tenía que empezar a buscar a ver qué le pasaba y qué sé yo, iba a estar dando vueltas en algo que capaz que ni siquiera existía, como en este caso. Y a veces pasa que capaz que los que hacen guardia se darán cuenta que viene toda una situación re florida donde el paciente me muero, y capaz que empiezan a revisar al paciente y nada, no le encuentran nada, y cuando empiezan a hablar, dicen, no, lo que pasa es que me pasó tal cosa, y se desahogan,
Y ahí es como que calma todo esto, ¿está? Entonces es sumamente importante, porque no es que capaz que es algo físico, pero sí algo psíquico, y capaz que con solo hablar con el médico ya es como que alivia la situación. Entonces no subestimen. Y por el otro lado, también hay muchas personas las cuales sí quieren hacer una demostración de una llamada de atención y lo que fueran, con una situación así, pero además están enfermos. Entonces tampoco hay que subestimar a los pacientes, ¿está? Primero, ustedes tienen que evitar, digamos, hacer todo el examen físico y poder descartar todo lo orgánico y para después decir, bueno, sí, es una crisis nerviosa, ¿está? Bien. Me la acuerdo de la paciente esa, ustedes todavía no conocen la guardia. ¿Viste, Ale, la camillita que está como enfrente de la que está ahí a la entrada de las ambulancias? Ah, sí, la La primera. claro, la que es móvil. Sí. Bueno, cuando yo hago salir al esposo, ella fue y se sentó ahí. Ella se la re graciosa, siempre cuento porque, no, agarra, se sienta ahí, ¿viste? Entonces yo le digo, bueno, la puse ahí porque, bueno, a ver si teníamos que llevarla a trasladar a hacer algo. Porque entró como que, me muero. Y, bueno, entonces se sentó así tipo indio, se sentó con las piernas para arriba, era re divertida, tío. Y me decía, así, que se cae. Estamos todos en la guardia tentados porque lo que muere uno, no, yo no tengo nada, que se muere ese hijo de puta, decía, no, fue muy cómico. Así que, pero bueno, lo bueno es de que fue sincera, no me dio vuelta, no, que me siento mal, que esto, que el otro, me lo dijo de una. Así que bueno. Bueno, tenemos el dolor psicogénico, que bueno, lo localiza en una parte del cuerpo, se origina en la psiquis del paciente, ¿está bien? Muchas veces, a propósito, muchas veces, nada, el paciente siente realmente ese dolor, no tiene una causa somática aparente, no tiene algo que nosotros digamos, bueno, viene de acá, presenta una semiología dolorosa típica, como muchas veces pasa que viene un paciente que dice, no, se me quedó la mitad del cuerpo dormida, y capaz que tiene, no sé, nosotros, clínica, digamos, se me durmieron este brazo y esta pierna, y está como que neurológicamente no nos cierra para algo que el paciente nos está diciendo, y puede ser una semiología dolorosa típica, puede ser un examen clínico exactamente normal, estrictamente normal, y que no le encontramos nada por cual está así, y exploraciones secundarias negativas, digamos, cosas que uno explora, que hace que sale todo bien, que está todo negativo, no presenta ninguna patología, pero el paciente lo refiere, ¿sí? Es importante estudiar el tipo de personalidad del paciente y su entorno. Por eso les decía, en estos casos, a veces, con hablar y decir, bueno, tranquilo, ¿qué pasó? Y a veces ya con eso aliviamos el malestar del paciente, ¿sí? Doc, una pregunta. ¿Por qué pasa las veces cuando estamos con un paciente que las veces él habla un tipo de dolor con nosotros, los practicantes, y después cuando viene el médico habla otro tipo de dolor? Entonces, ¿podemos saber si es una cosa de su cabeza o si... Los ginecólogos, perdón un minuto. Los ginecólogos lo tienen que cargar, mi vida. Es una unidad beta, no sé qué es. Sí, alguno de los ginecólogos. No, porque debe ser de guardia. Está bien, pero esa orden debe ser de guardia. ¿No dice guardia emergencias? Es más, tienen todas las cajitas con todos los cosas. Si es de consultorio. Yo estimo que lo habrá pedido de guardia, pero fíjate. ¿No? Bueno, por eso, que lo haga el jefe entonces. Porque no sé. Sí, por eso. Perdón, chiquis, ¿qué me decían? Tengo una pregunta, Doc. Sí. Porque las veces cuando estamos con un paciente en guardia, los practicantes del paciente habla un tipo de dolor con nosotros y ahí después cuando viene el médico habla otro tipo de dolor. Entonces, ¿cuándo saber exactamente si es una cosa de su cabeza que está inventando o cuando realmente es una cosa que él mismo no sabe cómo describir el tipo de dolor? Sí, eso les va a pasar con eso y con muchas cosas. ¿O no, Ale? Yo me acuerdo siempre de un paciente que consultó por dolor precordial. Justo habíamos terminado la guardia el jueves y eran a las 8 corta la guardia y vamos a suponer que vino 6:30, 7 de la mañana. Consulta por dolor precordial, empezamos a hacer una anamnesis, le hicimos un electro, bueno, todo lo que hay que hacer por protocolo, por dolor precordial. Y obviamente consultamos por consumo de drogas, ¿no? A ver si tomaba alguna droga, si tomaba cocaína o alguna otra droga dentro de lo que son las recreativas, ¿no? Negó absolutamente todo. Dijo que no consumía nada, Vino Eve y le dijo, ¿vos consumís cocaína? Sí. Así, automáticamente, solo porque se lo preguntó Eve. Se ve que nos habrá visto cara de practicantes, o no nos confió, o Eve se lo preguntó en otro tono, o en otra forma que el tipo tuvo la confianza de decírselo. Pero fue una anamnesis de una pregunta, nada más que le hizo Eve, y le dijo que sí, y nosotros que lo veníamos interrogando nos lo negó rotundamente. Y así que sí, pasa siempre. No me acordaba eso. Sí, me recuerdo. Me acuerdo porque me quedó, fue una de las primeras guardias que hice. Y sin ir más lejos, el jueves pasado, en la guardia del jueves, vino un paciente que consultaba, él decía, me duele el hígado, tengo el hígado inflamado. Ya un paciente que entró raro porque él decía, quiero que me den un diclofenac intramuscular y me voy a mi casa. No, bueno, pará, vamos a revisarte primero a ver de dónde viene esto, lo empezamos a revisar, le hicimos la palpación abdominal, dolía un dolor medio difuso y medio raro en la zona, en el hipocondrio derecho. Bueno, paciente medio raro, pero no tenía nada como para darle un analgésico. Entonces,
lo consulto con la clínica de guardia, cuando va y lo revisa, le hace lo mismo, le hace la misma palpación abdominal que hice yo, el paciente no se queja de dolor. Entonces le dice, bueno, mira, como no te duele nada, no te vamos a dar un analgésico. Ah, pero no me avisaste que me tenía que doler, le dice. Sí. Tal cual, conmigo le dolía, con ella no le dolió, pero le tenía que avisar que le tenía que doler. O sea, los pacientes siempre van a referir una cosa con un médico y otra cosa con otro, porque depende mucho de la empatía que generen con el médico que les hace la anamnesis. Y no quiere decir que sí o sí sean buenos o malos médicos porque el paciente genere una empatía o no, porque siempre depende de si le gustó tu cara, nada más, o si le generaste confianza, o la forma en que se lo preguntaste. Y eso lo van a ir viendo a medida que vayan revisando pacientes y haciendo la anamnesis de diferentes pacientes, van a ir viendo la forma en la que cada paciente manifiesta la información o cómo se siente más cómodo hablando. Y siempre es importante ponerse a nivel del paciente y hablar en el idioma del paciente para que se pueda sentir cómodo en la manera de expresar. Por ahí muchas veces cuando uno pregunta por drogas o cosas con las que el paciente por ahí se siente medio incómodo, es importante recalcarle que no es por nada en particular, sino para saber qué medicación pasarle o para saber si es eso lo que le generó el dolor, no porque vayamos a llamar a la policía si usamos cocaína, ¿entienden? Entonces, cosas como ver cómo el paciente se siente cómodo para expresarse también está bueno como para que la anamnesis Hay sea un lo más micrófono eficiente. prendido y está dando mucha interferencia. Creo que es de Gabriela, que está y el gato está interfiriendo. Ahí va. Perdón, Ahí está, perdón. ahí me parece que está. Pero bueno, más o menos se entendió lo que les dije. Eso Sí, siempre sí, va a pasar. ajá. Igual es cuestión de que uno vaya ganando experiencia en la anamnesis y también cuestión de tener suerte, porque a veces es eso, suerte y nada más con lo que son cosas subjetivas del paciente, ¿no? Sí, igual Sí, también. las veces también un paciente masculino con un practicante femenino, que ya me pasó también, de no querer hablar con, si es, por ejemplo, problemas que está con trato genital, entonces de no querer hablar con practicante mujer y ni siquiera dejar hacer los procedimientos que hay que hacer o mirarlo, esas cosas. Igual, lamentablemente o no, también depende de la postura que te pones, y eso solo con la experiencia y la práctica vas adquiriendo, porque es así, o sea, depende de cómo te pones y cómo te portás delante del paciente, también cuenta mucho para que te digan cosas o no, o cómo te tratan o no. Tal cual es así. La actitud de la persona que hace el interrogatorio, la persona que hace la anamnesis, es una cuestión muy importante en la relación médico-paciente, ¿no? O sea, esa relación médico-paciente de salud mental, que no va solo en caerle bien al paciente, sino en la relación de empatía que uno genera con el paciente y lo cómodo que se sienta el paciente para contarle a uno todos los signos y síntomas, ¿no? Tal cual. Y un poco todo, ¿no? Un poco lo que hablábamos con Gabriela, que pasa de que uno va, le pregunta, va a tu superior y le dijo cosas que vos no, y decís, pero yo juro que lo pregunté. Y nos va a pasar a todos, le va a pasar a todos ustedes ahora y en el momento que a nosotros, de repente yo tenía años de, qué sé yo, 15 años de médica y iba, le preguntaba, no, y venía mi jefe y a los 2 minutos le contaba, ¿está bien? Eso nos pasa a todos. Y lo bueno es tratar de bueno, generar, como decía Ale, esta empatía, este poder. La experiencia nos ayuda mucho, pero va a haber veces que igual, por más que todo nos ayude, aunque implementemos todo, va a haber que a médicos el paciente le va a decir toda la verdad y hay otros que no. ¿Tá? Obviamente que todo esto nos ayuda para llegar a un diagnóstico, ¿no? Y es mejor para el paciente porque, digamos, no lo exponemos a toda una batería de cosas que si nosotros ya sabemos de un principio algunos antecedentes o lo que fuera, ya vamos más orientados, ¿sí? Esto es ni más ni menos que para poder llegar a un diagnóstico, ¿está? Bueno, no subestimen nunca el dolor del paciente, ni la parte psicológica del paciente, la parte psíquica, ¿está? Estamos cada vez metidos, cada vez más, digamos, yo noto cada vez como, creo que todos, ¿no? A nivel sociedad, más violencia, más intolerancia, entonces más situaciones difíciles a nivel social y muchas veces se manifiestan a través de un dolor de algo. Y bueno, el paciente no solo viene como para que uno le calme el dolor, sino como para calmar su situación, ¿sí? Claro, aparte, o sea, me parece que es horrible dudar del dolor de un paciente, porque me pasó una vez que tenía tipo demasiado dolor en los ovarios y un médico me dijo, no, eso es psicológico, no tenés dolor. Y Claro. resulta que tengo endometriosis y me muero del dolor todo el tiempo. Y es re feo, te sentís re mal, porque decís, estoy loco, o sea, no siento dolor, ¿qué pasa? Y siempre creer cuando un paciente dice que está sufriendo por algo. Por eso yo siempre, con esto del dolor o con lo que fuera de lo psicológico, ¿está bien? Es sumamente importante, primero, darle una contención al paciente, porque si está manifestando, por algo es, aunque sea por algo psicológico, pero por algo está manifestando eso, ¿está bien? Descartar todo lo orgánico y de última, me decirle, no, esto es tu cabeza, qué sé yo, ver la manera de decirle, capaz que estás estresado y esto te está molestando más, ¿está bien? Pero uno no puede dejar de evaluar al paciente y de hacer todo un examen físico para ver si esto no lo es, ¿está bien? No se puede subestimar. Y además, también el umbral de cada uno, porque hay pacientes que esto de decir, no te quejes, no es para tanto, y bueno, pero para esa paciente, para ese paciente es así, ¿está bien? Es ese dolor, es su umbral, hay que tratar de relajar eso, ¿sí? Y darle confianza, ¿está? Como dijo Ana, es feo poner, por eso, yo este año como no hicimos, empezamos todo virtual, les quiero mostrar unos videos con esto, ¿no? Después pero me gustaría dárselos para que lo veamos todos, así que seguramente que la semana que viene, donde uno tiene que ponerse en el lugar del otro, la empatía, ante todo,
Ale, bueno, es uno de nuestros pollos y saben que desde siempre nosotros buscamos la empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿está bien? Y es horrible que te digan, no, no tenés nada, ¿está bien? Aunque no tenga nada, hay maneras y maneras, ¿sí? Decirle, no, mira, quédate tranquila, no pasa nada, no, pero no subestimar al otro, ¿sí? Ponerse siempre en el lugar del otro, ¿está? Porque incluso los pacientes que tienen dolores que son psicogénicos o que consultan por algún dolor que por ahí uno ve como exagerado, uno desde el punto de vista del médico lo ve como exagerado, dice que exagerado este paciente, no es para tanto. El paciente por algo consulta, así sea porque esté angustiado, es parte de su salud y es parte de su salud mental también. Entonces muchas veces el paciente viene, como dice Eve, necesita charlar nada más. Y nosotros desde nuestro lado estamos para que el paciente se sienta bien, no importa cómo, no importa si dándole un diclofenac intramuscular o charlando un rato. Entonces, si tenemos que charlar un rato, el paciente se va mejor de lo que vino, buenísimo, golazo porque nos salió barato. Si tenemos que darle el diclofenac, lo valoremos y se lo daremos. Pero cualquiera de las dos formas es una forma de abordar a un paciente. El paciente que consulta no es porque está aburrido en la casa y viene y dice, a ver, no ir a la guardia a quejarme de dolor abdominal a ver qué onda. Sino que realmente siente algo y necesita una atención, cualquiera que sea. Hay patologías que a uno, por ahí cuando está en la guardia, está cansado, son las 11 de la noche y viene un paciente porque dice que le duele, qué sé yo, el lóbulo de la oreja hace 3 semanas, decís, bueno, a ver, podrías haber venido en otro horario. Uno se siente un poco frustrado en esa situación, pero así todo por algo consultó en ese momento el paciente. Entonces, es importante darle la importancia que el paciente refiere. Y como dice Ana, si vos le decís al paciente, ya, esto es psicológico, no, la verdad que no es algo que sea importante, automáticamente pusiste una barrera con el paciente. Y el paciente ya no va a querer seguir colaborando, por lo menos de manera activa, con la anamnesis o con el examen físico. Entonces, está bueno no subestimarlo, y si lo subestimamos nosotros para adentro como sospecha, no transmitírselo al paciente, para que el paciente siga colaborando y siga mejorando, ¿no? Porque también es parte del tratamiento. Sí, hay pacientes también que cuando hacía guardia los lunes, creo que muchos pacientes iban para certificado de trabajo nada más. Pero a medida que va evolucionando y hablando que va a tener que poner una vía, hacer estudios, y ahí se nota que el paciente ya que no tiene nada. Entra bien y ahí no sabe qué decir, porque vamos preguntando cosas específicas y no sabe contestar y tampoco quiere someter a los procedimientos que hablamos. A veces se van automáticamente, le decís, mira, hay que ponerte una vía, dejarte una observación, chao, se van, porque querían el certificado o querían la atención rápida. Entonces es re común que pase eso que decís, que vayan a buscar el certificado médico, que normalmente por guardia no se les extiende, no se les da, entonces ya lo saben y casi no consultan por eso, pero así todo siempre hay alguno que cae para el certificado para venir a trabajar. Y esa es una buena estrategia. Bueno, te vamos a poner un suelo, te vamos a esto, No tengo nada. Para el que quiere engañarnos, ¿no? Bueno, y ahí cuando piden también el certificado de trabajo y hablamos que en la guardia no se da, ahí sí que se va. Chao. Bueno, que vino el otro día. Al principio del COVID era como, que quiero que quiero como que le digamos los días, ¿no? Que esto, que lo otro, que y me acuerdo que un día le digo a uno de los pacientes, bueno, está bien, le digo, sí, le digo, bueno, lo voy a hisopar y le vamos a hacer una radiografía, depende, porque él me contaba todo un cuadro, pero terrible, que yo no lo veía, pero digo, bueno, a ver si todavía lo estoy subestimando, pero bueno, quédese tranquilo, ahora vengo, lo hisopo y le pido la radiografía. Yo igual de onda, no era que pensaba que él se quería hacer la víctima, pero cuando vuelvo, me dice la enfermera, le digo, me vine todo preparada y el paciente se fugó. Claro, vio de que le iba a empezar a hacer cosas, ha dicho, mejor me voy a mi casa y nada, pasa a veces de que cuando uno dice, bueno, está bien, te voy a dar todo, tanto dolor, todo, y como cuando es mentira, se fuga. Bueno, este paciente del otro día, el que decía que quería el diclofenac intramuscular porque tenía el hígado inflamado, como no le dolía, dijimos, bueno, te dejamos en observación a ver cómo vas evolucionando, ponemos un suero, sacamos sangre, hacemos un hemograma, un laboratorio, automáticamente cuando le dijimos suero, agarró la mochila, las cosas. Bueno, hay de todo. Bueno, y tenemos el dolor no nociceptivo, que es la causa más corriente, dura mientras persiste el estímulo, mientras tenemos el estímulo, responde a analgésicos habituales y tiene causa de nivel periférico y central dada a los receptores dolorosos, ¿sí? Y neuropático es la iniciación posterior a una cirugía, un trauma, tiene una ausencia de un dolor tisular, empeora por las noches, se potencia a largo plazo, tiene esa hiperalgesia y esos paroxismos que dan el dolor, ¿está bien? En lo neuropático, ¿está? Bien. Con respecto a la cronología, ¿qué tenemos que pensar? Según su aparición, si es continuo, ¿está bien? Si es un dolor que lo tiene continuo, por ejemplo, un tumor, ¿está bien? O cuadros psiquiátricos. Si es periódico, un síndrome ulceroso, que hay momentos donde al paciente le duele y después disminuye, es en un periodo del año, por ejemplo, ¿está bien? Una esofagititis péptida, ¿está bien? Y si es anárquico y variable, por ejemplo, en un colon irritable, que el paciente capaz que está 2 o 3 semanas mal, después está bien, un día está mal, ¿está bien? Chao, mi vida, buena guardia. Chao, corazón. Bien, según la evolución, si es agudo o crónico, ¿está bien? Si es un paciente que tiene alguna patología aguda de la que estamos hablando, un dolor abdominal, un dolor en la región, en tórax, un dolor muscular, lo que fuera, pero que fue agudo, que el paciente nos dice, y empecé ayer, antes de ayer, empecé hace media hora, ¿está bien? Eso es sumamente importante ver cuándo, ¿está bien? ¿Cuándo empezó este dolor? Para poder verlo, como decía, el lóbulo de derecho de hace 3 semanas no tiene la misma gravedad que un dolor torácico de hace media hora, ¿está bien?
eso como agudo y como crónico, por ejemplo, en una artritis reumatoidea, donde el paciente crónico, una artrosis, donde el paciente crónicamente presenta estos dolores con algunas agudizaciones, pero un nivel crónico de dolor, ¿sí? Bien, dolor propiamente dicho, y la reacción a este dolor es lo que hablábamos. Puede ir de leve a intenso, depende. Primero, digamos, el dolor en sí, lo que estamos hablando, lo que generalmente esto nos va a ocasionar el dolor, la sensación, la localización, la dotación afectiva del paciente, el contexto del paciente. No es lo mismo un contexto continente que capaz que un contexto donde alguien no le presta atención y, bueno, se siente mal el paciente, puede ir aumentando, ¿está? Entonces tenemos que ver ordenadamente todo lo que esto nos va a llevar, ¿está bien? Obtención de signos y síntomas, identificación de la dolencia, deducir al pronóstico, ¿está bien? Y ver el tratamiento que vamos a establecer. Todo es sumamente importante, ir haciendo todo un interrogatorio bastante exhaustivo, como para ver si esto apareció en otro momento, le pasó, para algún antecedente que podamos recabar de la historia, ¿sí? Tenemos los factores provocadores y paliativos, los factores que van a aumentar en el interrogatorio, le tenemos que decir qué es lo que le aumentó, qué es lo que le disminuyó, la cualidad, ¿está bien? ¿Cómo es este dolor? ¿Está bien? Para poder definir la región y la intensidad. Esto tenemos que preguntar todo con respecto a la semiología del dolor, ¿sí? Por un lado, vamos a tener toda la información verbal del paciente, ¿está bien? Todo lo que nosotros, dentro de la anamnesis, lo que nosotros nos va a dar esta información verbal. ¿Qué significa? Lo que decíamos, el tono de voz, como decía Ale en un principio, puede estar el paciente gritando, puede ser que es inaudible por el dolor que tiene, si se entrecorta el habla por el dolor, se aumenta, si como se pone deprisa como porque quiere que lo atendamos, entonces sí, me duele esto, no, ¿está bien? Son todas características, la gesticulación, todo lo que vemos en la región facial, vamos a estar hablando de si el paciente se nota realmente dolorido o no, ¿está bien? Y la información no verbal, todas las actitudes, conductas del paciente, esto que les decía, si nosotros estamos entrando a la guardia y vemos un paciente que no tiene postura, que se levanta, que se sienta, que se va, que seguramente, casi seguro que estamos hablando de una litiasis renal, cólico renal, ¿está bien? Que el paciente se pone de esta postura. Si vamos a la guardia y vemos un paciente que se está agarrando como en una postura de maometana, ahí vamos a plegar de maometana, vamos a pensar en algo, algo cardíaco, un derrame pleural, o alguna situación, o una pancreatitis, está bien, un cuadro abdominal importante. Si vemos un paciente que tiene, cuando se acuesta, tiene como semiflexionado y le tiene un dolor abdominal, podemos pensar en un cuadro abdominal. Si vemos un paciente en gatillo de fusil, vamos a pensar en que por el dolor que tiene el paciente y la rigidez va a estar con un síndrome meningio. También todas estas cosas nos van a llevar a pensar, y en la primera mirada, está bien, en la primera vista del paciente, ¿sí? Vamos a ver el estado emocional, si el paciente está pasivo o está con un grado de excitación, y las reacciones que va a tener frente a ciertas situaciones, ¿sí? Bien. ¿Algo, Ale, querías agregar? No, les iba a preguntar si sabían cuál es la postura de plegaria maometana. ¿Saben? La vimos en uno de los primeros. Ahí Mateus dijo que sí. Mateus, ¿te animás a explicar cuál es? ¿O cómo mostrarlo en la cámara? O sea, no mostrar en la cámara sería mucho porque está en pijamas. Ah, bueno. Era básicamente estar de rodillas y apoyar el pecho más posible cerca del piso para descomprimir así el pulmón o el corazón. Perfecto. O a veces el paciente sentado mismo, pero lo ven que está tirado así para adelante. Porque eso lo que hace es quitar presión, como dijo Mateus, y alivia el dolor. O a veces en las pancreatitis, vieron que las pancreatitis son muy dolorosas porque la inflamación afecta al plexo solar que está detrás. Entonces, cuando el paciente se tira para adelante, es como que descomprime el plexo nervioso y el dolor disminuye. Entonces, tirarse así para adelante a veces alivia el dolor. Perfecto, Mateus. Yo a través de esta postura descubrí que era intolerante a la lactosa. Ah, mira. Muy bien. Bien, bueno, vamos a generar en la semiología la formulación de la pregunta, interpretación del paciente, descripción del paciente y examinar todo, ¿está bien? Vamos a tener que hacer toda una examinación completa, ¿sí? Dentro de las preguntas, ¿qué vamos a hacer? Lo que decíamos, ¿cuándo aparece este dolor? Si le aparece en reposo, si el paciente está en reposo, si estaba dormido y lo despertó ese dolor, frente a un esfuerzo, frente a una comida, ¿está bien? Esto todo es muy importante preguntarlo. La localización, describir bien dónde es, señalar, dibujar, ¿está bien? Como mostrar dónde es, ¿está bien? La localización, la intensidad del dolor, ¿está bien? El grado de intensidad que el paciente le decimos del 1 al 10 de todos los dolores que tuviste en tu vida, describinos, a veces nos dicen 5, 6, esto es también muy de cada paciente, pero bueno, nos da una pauta de todos los dolores de tu vida, en qué valor lo pondrías a este, las características que tiene, ¿está bien? El carácter que es, si es opresivo, como decía hace un rato, si es opresivo y es todo, dice que es como una pata de elefante que se le puso encima, si es quemante, si es punzante, dice que es como una puntada, si es pulsátil, ¿está? Cuando tiene esa cefalea pulsátil que siente ese dolor pulsátil, ¿está? La irradiación, ¿está bien? ¿Dónde se irradia? Lo que nosotros le tenemos que preguntar al paciente, ¿para dónde se va ese dolor? No dónde se irradia, sino nosotros esto lo tenemos que después transcribir en la historia. Un dolor en epigastrio que se irradia en hemicenturón, un dolor en región torácica que se irradia a la mandíbula o al brazo izquierdo, ¿está bien? ¿Dónde se siente más dolor? ¿Está bien?
crisis, ¿cuánto tiempo dura? Si esto es el tipo de crisis, si son dolores tipo cólicos que aumenta el dolor hasta un pico y disminuye, ¿está bien? Si hay momentos donde el paciente no tiene dolor, ¿está bien? ¿Cuánto tiempo estuvo sin dolor? Los horarios, ¿está bien el horario donde se calma con la comida, cuándo aumentó la última vez, si es antes o después de la comida, si es antes o en qué momento de la noche, ¿está bien? O cuándo apareció, si apareció a la mañana. Todo esto nos va a ir ayudando a hacer todo un estudio de lo que es ese dolor. ¿Está? Eve, se salió la diapo. Como que se dejó de compartir la pantalla de la compu. En realidad la compu salió de la llamada. Ah, nos quedamos sin internet. Ah. Por eso. Bueno. No. Ahí no aparece. ¿Qué? ¿Y ves? ¿Ves? Acá. No, ahí está, ¿no? Ahí, no, todavía no se ve. Está el... Sí, yo la veo. Ahora sí, ahora sí. No dice nada. Que aparece, sí. Ahí, sí. ¿Bien? Sí, ahora sí, Eve. Bien, perfecto. Bien. Combinar con concomitantes es todo lo que acompaña este dolor. ¿Tiene? Perdón, Doc, se entrecorta y no se le escucha. Sí, no se la escucho, Doc. Respecto a los concomitantes, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Debe haber, porque estos son los datos móviles, pero parece... Ahí me quedo con los datos móviles porque capaz que no se escucha bien por la... Bien, con respecto a los concomitantes, si está acompañado de tos, de dificultad para respirar, fiebre, ardor al orinar, vómito, todo lo que acompaña este dolor y que nos va a ayudar, ¿sí? ¿Qué aumenta el dolor? Agravantes o que aumentan el dolor, o atenuantes y que disminuyen el dolor, ¿está bien? Efecto de dolor sobre las actividades diarias, si el dolor lo impide bañarse, caminar, en una lumbociatalgia. Muchas veces el paciente dice, ya no me puedo ni levantar de la cama, o cuando me levanto de la cama me duele, o no puedo caminar, o no puedo, ¿está bien? Todo lo que imposibilite a este paciente hacer algo, ¿sí? Parámetros del dolor, efecto del dolor sobre la psiquis del paciente, cómo él está del estado de ánimo, si siente debilidad, depresión, miedo, ¿está bien? Esto es sumamente importante preguntarlo porque obviamente que muchas veces lo pone el dolor, vieron que alguno que alguna vez ha sufrido alguna situación de dolor intenso, invalidante, como que genera entre angustia, ansiedad, depresión. Si esto se sostiene en el tiempo, obviamente que perjudica la psiquis del paciente, ¿sí? Medicación que usa, ¿está bien? Medicación que use, que le alivia, y medicación que nosotros podemos, o medicación que le provoca el dolor. Tomé tal cosa y me hizo mal, tomé un analgésico y tomé un diclofenac y me duele el estómago, ¿está bien? O al revés, nada, me dolía la pierna, me tomé un diclofenac y me alivió, ¿está bien? Todo esto hay que preguntarlo. Hay que hacer una base de una enfermedad actual, descripción de los parámetros del dolor, también cómo empezó este dolor, las cronologías es importante, porque por ejemplo la cronología de Murphy, que después la vamos a ver, es la cronología donde el paciente dice que comienza con un dolor en epigastrio y después se focaliza en fosa ilíaca derecha. Cuando este paciente nos hace esta cronología, tenemos que estar pensando que este paciente tiene una apendicitis, ¿tá? Entonces eso es sumamente importante de la enfermedad actual y sus antecedentes. Acá son todos los dolores y motivos de consultas por los que van a consultar los pacientes, que son un montón. Y bueno, son todas las características, cefalea, dolor abdominal, dolor precordial, osteocondrítico, dolor en hipocondrio derecho. Ya a medida que vamos viendo las rotaciones van a ir apareciendo estos dolores, ¿sí? Bien, exploración del paciente, defensa, vamos a ver la máscara facial del dolor. La defensa es eso que decíamos, que cuando nosotros tocamos el paciente como que trata de defender la postura. La vocalización, cómo habla, ¿está bien? Los movimientos corporales que tiene, ese paciente está como muy inquieto, disminución de la capacidad para concentrarse. ¿Vieron que dice, ay, no, espere, no, es como que no pueden ni contestar del dolor. Alteración de los signos vitales, o que están taquicárdicos, o que le bajó la presión, digamos, todas estas cosas son buenas que nosotros las evaluemos. Estas son las características, ¿ven? Es un dolor en el pecho que se agarra, un dolor en la boca del estómago, ¿está bien? O en la región del hipocondrio. Entonces tenemos que hacer una buena historia clínica, autoinformes, autorregistros, y esto que es el índice del grado del dolor del paciente, ¿está bien? Hacemos diferentes tests para ver el paciente en qué situación lo encontramos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer... Sí. Perdón, hay una mnemotécnica que es bastante conocida para ordenarse ustedes, para hacer la anamnesis del dolor, que es Alicia. Yo creo que en una clase la teníamos, no sé por qué acá no la tengo. Me sonaba que estaba, pero como no la vi hasta ahora, por eso digo... Yo también, la tendremos en otra clase, capaz de dolor. Puede ser en otra. Después la vamos a agregar, entonces.
Alicia es, bueno, la A de antigüedad, la L de localización, ¿sí? O sea, preguntarle al paciente dónde le duele y después la I de irradiación, si ese dolor de esa localización va hacia algún otro lado. La C de características, o sea, que el paciente nos describa si es un dolor que es tipo opresivo, tipo transfixiante, tipo desgarrante, quemante, ¿sí? La intensidad, lo que decía Eve, ¿sí? Del 1 al 10, cuánto te duele, o comparado con el peor dolor de tu vida, más o menos cuánto te duele. Los atenuantes y agravantes, que esa es la A, la última A, ¿sí? Y en esa última A también es de A de asociación con otros síntomas, ¿sí? Tengo dolor abdominal y si cuando me duele, tengo dolor abdominal, me genera vómitos o me genera náuseas. O tengo un dolor que cuando lo tengo me baja la presión, me siento decaído o sudoroso. Entonces, con esa mnemotécnica ordenamos la anamnesis del paciente, ¿sí? Sabemos todo. Prometemos ahora, se lo mando, si no sé, o vos o yo nos fijamos y se la agregamos, Alicia. Sí, si no, les mando un dibujito, busco en Google que tiene que haber algún dibujito de mnemotécnica y se los mando por el grupo de WhatsApp. Pero la última A era asociación con otros síntomas nomás. Atenuantes y agravantes. Por ejemplo, que el paciente te dice, tengo dolor abdominal, me duele la panza. Y en algún momento se te agrava ese dolor, sí, cuando como y sobre todo cuando como comidas grasosas, me duele muchísimo más. Bueno, entonces nos habla de algo que gatilla ese dolor o que lo hace más intenso, ¿sí? O me duele la espalda, o tengo ardor al orinar. Bueno, se asocia con la acción de la micción, el síntoma, el ardor, el dolor, ¿sí? Bien. Y asociación con otros síntomas, como decía. Bien, yo ahora busco algo y se los mando por el grupo. Bien, si no, ¿sabes qué? Ale, mándamelo y lo subimos acá a la clase, así cuando le subimos a clase ya lo tienen. Dale, te lo mando. Ya lo enviaron en el grupo de WhatsApp. ¿Mandaron? Mandaron recién una imagen al grupo de WhatsApp, dicen. Bueno, después la subimos a la clase, porque en una clase yo estoy segura que lo tengo, hasta me acuerdo los dibujitos, pero la verdad que no sé, capaz que fue otra clase. Puede ser. Así que bueno. Y bueno, y acá partimos desde sin dolor a un dolor intenso invalidante, ¿está? O que haga que el paciente concurra. Y por eso le decimos del 1 al 10. Y tenemos que ver, dentro de todo lo que subjetivamente el paciente trae con el dolor, el examen físico, corroborarlo con el examen físico y evaluar situaciones indirectas para evaluar también este dolor, ¿sí? Bueno, chiquis, el tema de los estudios complementarios van a ser de acorde al dolor que estamos diciendo, ¿está? Si estamos hablando de un dolor precordial, vamos a hacer un electro y demás. Si estamos hablando de un dolor pleurítico, vamos a pedir una radiografía. Si estamos hablando de un dolor abdominal, lo vamos a ir viendo en cada rotación, ¿está bien? Y vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? Bueno, chiquis, les mando un beso grande. Los que están para práctico, los que tienen guardia hoy, avísenme que los llevo a la guardia, así los presento con el doctor Vladimir. Y las chicas que tenían consultorio, yo en 5 arranco el consultorio. ¿Está? Doc, Sí. yo ayer había preguntado si podían subir las diapositivas antes de clase para tomarnos notas en las diapositivas. Yo les diría, como ya tienen el cronograma, yo les diría que lean primero del libro, ¿está bien? Y las diapos van a ser después, porque a mí hay muchas cosas que me gustan que las vayamos hablando, no que ya tengan la diapo. Okay. Estaría bueno que lean, o sea, ya sabiendo el tema. Lo que yo iba a ofrecer era que si necesitan ayuda para programar el Classroom, puedes subirlas todas y dejar programado para que el Classroom suelte solo las diapositivas, si no tienen que estar encargándose a cada clase de hacerlo. No, nosotros igual lo hacemos nosotras, eso, no hay problema. Pero previo no, porque a mí, por ejemplo, a mí en lo particular me gusta interactuar. Y si ustedes ya saben las diapos, es como que ya van a ir contestando acorde a las diapos, ¿está? Entonces, por eso, en mi lugar, y creo que el de Sandra lo mismo, y Ale, como que las diapos nos sirven como afirmar algunas cosas de lo que nosotros hayamos leído, ¿está? Para hacerlo más interactivo. Traten de leer del libro, no son largos los capítulos del Argente. Traten de ir leyéndolo de ahí directamente y armen su criterio de lo que a ustedes les parece más importante o no, y después con lo que ven en las diapos terminan de dar la última vuelta de rosca, ¿entienden? Pero traten de leer directamente del libro y después hacer hincapié en lo de la clase. Si pueden hacer eso, es lo mejor, porque del libro ustedes van a tener una cierta cantidad de información y cuando lleguen a la clase van a terminar de entender o de redondear conceptos y de ver qué es lo que es realmente importante, ¿sí? Así que, como les dice Eve, lo mejor es eso. Y además, lo que vemos en las diapos siempre es acotado. Entonces, ustedes quiero que abran, digamos, que lean todo, porque lo que hacemos es, como en todas las materias, es acotado. Lo importante es que ustedes puedan leer, abrir, ver, pensar, y después lo charlamos y nos queda como un resumen lo que vemos en clase. ¿Está? Dale, listo. Matius, Sí. ¿está? Bueno. ¿Sí? Que nosotros lo diríamos en terminología médica, que está con tumefacción, la articulación, o que está aumentada la temperatura. Pero el síntoma predominante, cuando el paciente refiere algo del aparato osteoarticular o muscular, es el dolor. El dolor, cuando es musculoesquelético, es un dolor profundo, que lo describen con dificultad, que no pueden especificar bien dónde es, de características sordo, como que está ahí permanentemente, no agudiza, está siempre igual, no es como un cólico que va y viene en intensidad. Es difuso, no tiene un punto determinado, y puede estar acompañado de un dolor referido. ¿Qué características va a tener el dolor? ¿Qué vamos a tener que preguntarnos en cuanto al dolor?
vamos a tener que preguntarnos dónde es el dolor. Si es generalizado en todas las articulaciones a nivel muscular generalizado o está localizado en algún grupo osteomuscular. ¿Cuándo aparece? Si aparece todos los días, si aparece en el horario de la mañana, si aparece en determinada posición, si aparece en reposo o cuando el paciente camina o hace alguna actividad determinada, si aumenta o no con los movimientos. ¿Cuándo empezó? Si empezó hace 2 o 3 días o si lleva meses. ¿En qué circunstancia o situación apareció? Si tuvo una situación de estrés, si tiene que ver con los cambios de clima, si tiene un traumatismo ahí que no consultó antes y ahora consulta y uno está tratando de en la cabeza organizarse para estudiarlo, a ver qué puede ser, y capaz que en la mitad de la consulta te dice, sí, lo que no le dije es que ahí hace como un mes me caí y tengo un golpe. Entonces, bueno, ahí recalculando y vemos que tiene trascendencia ese golpe para ese dolor que está refiriendo. Después vamos a ver si es urente, que es urente es quemante, si es punzante, si es superficial, que tocamos la piel y duele cuando tocamos la piel, o si es profundo, que palpamos y aumenta con la palpación. Si la intensidad es baja o es alta, si alivia o no con el reposo. Todos esos datos en el interrogatorio los vamos preguntando y los vamos almacenando en la cabeza. Si además del dolor tiene compromiso del estado general, si tiene alguna manifestación en la piel o las paneras, si tiene úlceras en las mucosas, si tiene fiebre, si tiene compromiso oftalmológico, todo esto, ¿a qué vamos a hacer referencia? Cuando veamos la parte reumatológica, vamos a ver que muchos dolores osteoarticulares o musculares, a su vez, tienen una representación sistémica y nos van a hacer pensar en una enfermedad reumática. Si ese dolor lleva un tiempo, vamos a ver si fue autolimitado, si fue aumentando de articulaciones, aditivo era en una articulación, ahora es en varias, si va migrando de una articulación a la otra, si es recurrente, que el paciente dice, sí, el año pasado lo tuve y desapareció y ahora volvió igual, si toman un antiinflamatorio y alivia, si tiene antecedentes de haber tomado colchicina por la gota, que es la hiperuricemia. Y en el examen físico vamos a ver la zona de dolor, como decíamos antes, si tiene rubor, que es el color rojo o rosado, si tiene calor, si está aumentada la temperatura, si se palpa alguna tumoración, y si esto le produce impotencia funcional o rigidez matutina en la articulación que duele. Cuando tienen la función conservada, es de grado 1 que está completa, cuando limita algo de su trabajo habitual, es grado 2, si solo puede hacer algún trabajo que otro es grado 3, y cuando tiene incapacidad total hablamos de que es grado 4. Siguiendo con todos los datos que vamos a recabar, también vamos a recabar si el paciente tiene alguna enfermedad de base. Llámense cólicos, porque si tiene cólicos puede tener el ácido úrico elevado, si tiene antecedentes de drogadicción, si tiene antecedentes de hepatitis B, de HIV, si tiene antecedentes de alcoholismo, si tiene antecedentes de diabetes, psoriasis, sífilis, lepra, todas patologías que también me pueden afectar en su evolución a nivel articular. También vamos a interrogar qué medicamentos toma, ¿sí? Diuréticos, corticoides, ciclosporinas, estatinas. Las estatinas es bastante común que se las den y que presenten dolor muscular. Ayer justamente con un grupo de los chicos, ¿Me escuchan? Ahí ven. ¿se acuerdan ayer con el grupo que estábamos ayer? Bueno, los pacientes que estaban con estatina les pedíamos la CPK para ver si nos está haciendo una radiomiólisis, porque puede llegar a estar, ¿sí? Bueno, y después un montón de drogas que pueden dar artritis. El interferón, las vacunas hepatitis B y rubiola, inmunoterapia con BCG, algún betabloqueante. Todas estas que están acá tenemos que interrogar y evaluar si el dolor articular no es por el consumo de algún medicamento. También en la anamnesis vamos a preguntar la profesión o actividad que desarrolló o desarrolla en el momento, la epicondilitis, ¿sí? O codo de tenista, no necesariamente es para un paciente que, quedó corrido, no necesariamente es para un paciente que juega al tenis, sino pacientes que hacen ese movimiento en su tarea habitual. La epitrocleitis, que es la del codo del golfista, y si es trabajador manual o ama de casa, la tendinitis de Kerbein, que se exacerba, por ejemplo, con retorcer el trapo de piso para limpiar los pisos en casa. Bueno, todo eso tenemos que averiguar. Tenemos que averiguar antecedentes familiares, de enfermedades autoinmunes, de espondilitis anquilosantes, de enfermedad de Reiter, espondilitis psoriásicas, gota, enfermedad de Crohn. Todo lo que podamos recabar como dato, como en cualquier otra patología. Salimos de la anamnesis y pasamos al examen físico. Vamos a observar al paciente, vamos a ver la postura del paciente y vamos a ver si tiene una cifosis, si tiene una lordosis, que está exagerada, la lordosis lumbar, una escoliosis, cuando está desviada hacia el costado. Le vamos a mirar las manos,
Si refiere dolor en la rodilla, siempre revisamos, hoy vimos con los chicos, un paciente diabético, siempre revisamos los dos miembros a la par y vamos a ver si hay asimetría entre uno y otro. En las manos esas son las mismas, vieron que yo les mostré los nódulos y la desviación de las muñecas, ¿no? De los dedos, que puede simular una artritis reumatoidea, por ejemplo. En una diapo yo les mostré los nódulos. Vamos a tratar de localizar los puntos dolorosos y comparar si el dolor existe en una zona opuesta. El calor, como dijimos antes, que nos habla de que es un proceso inflamatorio, cuando es una artritis séptica, por ejemplo, o una infección de la articulación. Si tiene crepitación durante la movilidad articular, por erosión y adelgazamiento del cartílago articular. Y si está limitada la movilidad. Si está limitada activa, quiere decir que el paciente solo no puede mover esa articulación. O pasiva, no, al revés. Activa es cuando nosotros lo queremos mover y no la puede mover. Y pasiva es que él solo no puede mover la articulación. Cuando el médico... Perdón, lo dije bien. La pasiva es cuando nosotros lo exploramos, le movemos la articulación y está limitada. Y la activa es cuando él por su propia voluntad no la puede mover. No sé por qué flashé. Lo que vamos a evaluar según el lugar donde tenga el dolor es la movilidad, si es a nivel del hombro, la flexión, la extensión, la abducción, la elevación, la rotación interna, la rotación externa, el codo, le hacemos apoyar el codo sobre la mesa y lo tratamos de mover en el máximo y hasta la mesa. El puño sobre la mesa lo bajamos para un lado y para el otro y hacemos pronación y supinación. La muñeca, hacemos flexo-extensión para adelante y para atrás y vemos cuán limitada está, hacia los costados, hacia cubital o hacia radial, explorando siempre la muñeca. La mano, ¿qué vamos a hacer con la mano? La flexión de los dedos sobre la palma, la extensión. Y la flexión del pulgar sobre los dedos oponentes. Después el movimiento solo del pulgar, en la extensión y en la flexión sobre la palma. Y de los dedos del pie también, la flexión hacia la planta del pie y la extensión hacia arriba, levantando los dedos del pie. Eso es para explorar las grandes articulaciones, ¿sí? Y así... ¿Quién? Exploración de las articulaciones sistémicas, fundamentalmente columna cervical, dorso lumbar, sacroilíacas, hombro, codo, muñeca, dedos de la mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Son las articulaciones que exploramos, ¿sí? Si hablamos de columna cervical... Doc, una consulta. En general, ¿vamos en una consulta a examinar todas las áreas o solamente la área específica que el paciente dice que tiene algún tipo de dolor? Depende de lo que el paciente, nosotros detectemos, porque si el paciente refiere que tiene dolor en una o dos articulaciones y le vemos algún otro signo de que podría ser algo sistémico, una enfermedad reumática, exploramos el resto. Si no, si es algo infeccioso o traumático en una articulación determinada, exploramos esa sola. En general la comparamos con la contralateral, ¿sí? Las dos rodillas, los tobillos también, porque a lo mejor constitucionalmente tiene un tobillo como más gordito o más edematizado y nos parece que tiene y lo comparas con el otro y está igual, aunque le duela a uno solo. Es mínimo comparando con el del otro lado. Bueno, gracias. La columna cervical, vamos a hacer primero la inspección, le hacemos flexionar la cabeza hacia adelante y vemos que las apófisis espinosas estén alineaditas. Las palpamos, las apófisis espinosas, vemos los puntos suboccipitales, donde está el nacimiento del pelo, y los trapecios, ¿sí? Esos serían los puntos a evaluar en la columna. Una vez que palpamos, que vimos y palpamos, hacemos la exploración de la movilidad. Para atrás, para adelante, extensión y flexión, rotación hacia la derecha, rotación hacia la izquierda, y flexión lateral. Hacemos ir la oreja al hombro del lado derecho y la oreja al hombro del lado izquierdo. Ahí estaría explorando toda la movilidad de la columna cervical, ¿sí? Esto es lo mismo que cuando el paciente tratamos de ayudar a que lo movilice de un lado para el otro, lo puede hacer él solo o nosotros tratar de acompañar. Y otra de las cosas que podemos hacer es, con la movilidad del miembro superior, evaluar el compromiso de las raíces nerviosas. Una vez que pasamos de la columna cervical o que el paciente consulta por un dolor dorso-lumbar, vamos a evaluar esto. La movilidad vertebral dorsal se explora por la rotación y la expansión del tórax. Ahí ya no vamos a hacer ni lateral, ni rotación externa o externa, derecha o izquierda. El paciente está parado, en bipedestación, en una posición neutra, con los pies paralelos y separados. Lo observamos de frente, de perfil y por detrás. ¿Qué vamos a ver? Si tiene la cifosis a nivel dorsal que habíamos visto acá. ¿Dónde estaba? Acá.
esta es la que vemos en el paciente a nivel dorsal, ¿sí? Y evaluamos el grado de nutrición, cómo está formado el tórax, si tiene alguna manifestación cutánea, porque a veces tienen mucho dolor a nivel dorsal y a nivel cutáneo tienen un herpes zóster, por ejemplo, y da un dolor neurítico como si tuviera una compresión a nivel de la columna, y es un herpes, y si no le sacamos la ropa y lo observamos, no lo vamos a diagnosticar porque hay pacientes que no lo ven, porque está de atrás, son unas pequeñas ampollitas en ramillete que el paciente no lo manifiesta porque no lo ve, y le pedimos placa y todo, y resulta que es un herpes zóster, ¿sí? Entonces siempre le miramos la piel. Y vemos si esa columna está alineada o si, aparte de la jorobita que habíamos visto, que es la cifosis, tiene una desviación. Si uno palpa en la columna del paciente, tiene que estar derechita todas las apófisis espinosas. Lo hacemos inclinar bien para adelante, que queden expuestas, bien sobresalidas las apófisis, y vemos si están en línea recta o si están desviaditas con una escoliosis. Palpamos el raquis, eso, buscando aparte si tiene una hipersensibilidad o alguna zona de dolor, que eso también nos hablaría de que haya algún pinzamiento que pinzó alguna raíz sensitiva, aparte de lo motora, que le da ese dolor a nivel de la piel. Después tenemos la columna dorsolumbar. ¿Ven lo que yo les decía que tenemos? Si uno lo inclina al paciente hacia adelante y trata de seguir con la palpación todo el trayecto de la columna, puede aparecer esto o puede aparecer esto. Siempre igual lo confirmamos con una placa. La cifosis puede ser así, puede ser angular, y la lordosis puede estar desaparecida o puede estar muy marcada. ¿Cómo vamos a explorar? Lo vamos a hacer con el paciente sentado, las manos detrás de la nuca y que gire para un lado y para el otro y evaluamos la rotación dorsolumbar. Lo inclinamos hacia adelante, sobresale bien la columna y vamos a evaluar, aparte de la flexión, vamos a evaluar el tema de la extensión, la lateralización y la aparición de la desviación o no. ¿Qué vamos a evaluar también en los pacientes? La maniobra de Bragar, que es la más común, la hacemos con el paciente acostado, le pedimos que levante la pierna y si no la puede levantar él, lo ayudamos, porque hay pacientes que no lo pueden hacer porque no tienen respuesta muscular. Evaluamos la pierna lo más arriba que la podamos llevar y presenta dolor. La vamos bajando, vemos en qué ángulo más o menos desaparece el dolor y hacemos flexión de los dedos. Si ahí aumenta o reproduce el dolor que él manifiesta, decimos que tiene la maniobra de Bragar positivo y habla de un dolor a nivel del ciático. ¿Sí? Una ciatalgia, ya sea por una patología propia del nervio ciático o por una compresión a nivel de las raíces nerviosas en columna, que puede ser una patología lumbar. Salimos de la dorsolumbar y vamos a la articulación sacroilíaca, ¿sí? Esta articulación, la movilidad es prácticamente nula y desaparece totalmente después de la quinta década. Y tenemos que ir a buscarlo como punto doloroso de Forrester, Jacqueline Roth Querol, que nadie va a pretender que sepan esto, sino el punto doloroso de la sacroilíaca, y es en este lugar. Vieron que algunos pacientes delgaditos se marcan dos cositos a nivel sacroiliaco y reproduce el dolor que tiene. Dice, sí, es ahí. Que no sería el dolor del ciático, porque el dolor del ciático estaría en la mitad de la nalga. Y esto es más arriba, y es bastante característico. Y se va complicando un poco más porque a veces el dolor dorsolumbar no forma parte de la articulación dorsal, sino que es un dolor reflejo referido de otras patologías. Por ejemplo, un dolor... Bueno, la aneurisma de aorta abdominal, en general cuando empieza a complicarse, o hay una disección, o hay un babeo, o hay una complicación, muchas veces vienen con un dolor intenso lumbar, pero un dolor como cuando se está infartando el paciente, un dolor de pocos minutos o de pocas horas de evolución. No es un paciente que va a venir hace 2 días que estoy con lumbalgia. Por eso digo que no solo la localización del dolor, sino un todo con el paciente y en qué circunstancias le aparece. Pero a tener en cuenta que un intenso dolor lumbar puede ser un aneurisma de aorta, y vamos a ver más adelante qué maniobras hacemos para evaluar si es o no un aneurisma de aorta, pero no nos vamos a complicar ahora. Pero ya cuando cursemos el resto de las rotaciones, ustedes van a tener la capacidad de orientarlo, a sospecharlo o no. Puede ser geniturinario, que me dé dolor lumbar, una endometriosis, un embarazo ectópico, una litiasis renal, una prostatitis, una pielonefritis, que no está acá. La litiasis.
Sí, litiasis, sí, con cólico. En realidad sería más que litiasis, cólico. Cólico renal, pielonefritis, prostatitis. Y gastrointestinal, una pancreatitis, me puede dar dolor lumbar, una úlcera péptica y un carcinoma de colon. Estos son dolores referidos a la región lumbar, pero que no forman parte de una patología osteomuscular. Vamos a evaluar la cadera con el paciente en decúbito ventral y apoyado sobre las crestas ilíacas tratamos de abrir o de cerrar la cresta ilíaca y después el paciente en decúbito dorsal con la pierna cruzada sobre la pierna, sobre la otra pierna en la rodilla y comprimimos la rodilla para abajo y aparece dolor a nivel de la cadera, que es la de Patrick. Depende de donde aparezca el dolor en esta maniobra, si aparece por detrás, todo esto se supone. A ver, no hacemos diagnóstico seguro, pero interpretamos de dónde viene el origen del dolor. Si en esta maniobra, en la de Patrick, aparece el dolor posterior, pensamos que es sacroiliaco, que era la que habíamos visto más arriba, esta. Y si hacemos ¿dónde estamos? Y si hacemos la maniobra y el dolor aparece en la cara anterior del muslo, pensamos que es lumbar, porque está el crural en ese trayecto. Ay, mire, no falta nada. No falta nada. La exploración del hombro es otra de las que tenemos que hacer para orientarnos en el diagnóstico. ¿Qué vamos a ver? Como dijimos antes, ver si hay tumefacción, alguna tumefacción nos referimos a que aparezca alguna masa palpable, dolorosa, si hay eritema, si está aumentado de temperatura, si hay atrofia en el músculo, en el supraespinoso o en el infraespinoso, como se ve acá, ven que hay una asimetría entre uno y el otro, si hay atrofia del deltoides o si hay hipertrofia. Vamos a hacer una palpación minuciosa y comparativa, siempre de los dos lados. Ven que está bien asimétrico de un lado al otro. Y si hay crepitantes es uno palpa el grupo muscular que estamos explorando y se siente por debajo de los dedos como un velcro. Y eso aparece en general en algunos procesos infecciosos porque hay aire a nivel muscular o subcutáneo. Sí, muscular también. Claro, muscular también. Muscular o subcutáneo. Sí, ojo. Exploración de la movilidad. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos la aducción del brazo más de 90 grados y si aparece dolor, aducciones lo levanta, ¿sí? Si aparece dolor en la articulación acromioclavicular. Esa fue escala, ¿eh? No me hago cargo yo. ¿Se la escuchó? ¿Se la escuchó o no? No. Qué suerte. Todos te escuchamos. Todos la escuchamos. No, sean malas. Está puteando y le salió acá en el medio de la clase. Nadie escuchó nada. ¿Qué van a decir, pobrecitos? Nadie escuchó nada. Pobrecitos. No me maltraten. Vos también puteás, basta de putear. Ya, eso es tremendo. Quedar mal. Bueno, Esto no pasaba antes, ¿eh? sigamos. No, En la exploración del hombro, lo que yo le decía, le hacemos levantar, poner las manos atrás del hombro y poner las manos detrás del tórax. Ahí, en esas tres maniobras, evaluamos la articulación del hombro. Esto puede ser activo, si lo hace el paciente solo, o pasivo, si yo le levanto las manos, si yo le pongo la mano detrás de la cabeza, o si yo le pongo las manos detrás del tórax. Si lo puede hacer solo, no hace falta que yo se lo haga. Si el paciente no lo puede hacer solo, intervengo y le llevo yo el brazo hacia adelante o hacia atrás, y él tiene que decir, sí, ahí es el dolor, o no. No, ese dolor no es el que yo refiero. Entonces, la exploración de las articulaciones es para eso, fundamentalmente, para que en uno de los movimientos el paciente diga, sí, ahí está el dolor. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de saber qué estamos explorando para saber dónde está la patología. ¿Sí? Esta es para la maniobra del manguito rotador, y lo que dice acá es la conservación de la movilidad pasiva, o sea, no tiene activa y conserva la pasiva, se producen patologías neurológicas o ruptura del manguito rotador. ¿Cómo nos vamos a orientar en un dolor del hombro? Si hacemos dolor en aducción, pensamos que es una tendinitis del supraespinoso. Si aparece el dolor en la rotación externa, acuérdense que yo en la rotación externa hago para afuera, no sé si me están viendo, tengo el brazo así, lo giro para afuera en 90 grados, es una tendinitis del infraespinoso, y si hago rotación interna, traigo el brazo hacia adelante, una tendinitis subescapular. Existen patologías que se llama el hombro congelado, que tiene alterados varios de los componentes osteomusculares del hombro, entonces hay restricción en varias direcciones que uno explora. Cuando la patología es propia del hombro,
va a doler a la palpación y a la movilidad. Y si ese hombro le duele porque es referido, por ejemplo, cuando veamos abdomen, hay cuadros de abdomen agudo que dan dolor en el hombro por irritación abdominal. Yo hago, él refiere, viene con dolor en el hombro y yo le hago toda la movilidad y la palpación del hombro y no aparece el punto doloroso que refiere. Entonces pienso que ese dolor es referido y viene de otro lado, porque si fuera de una patología del órgano, en alguno de los movimientos tiene que aparecer. ¿Se entiende eso? Sí. Vamos a explorar el codo. El codo, voy a evaluar, como dije antes, si están simétricos. Si tienen tofos, que es este. Si tienen santomas, que son estos quistecitos. Si tienen lesiones psoriásicas. ¿Por qué voy a evaluar esto? Y en los codos en general aparecen mucho más que en otras articulaciones. Porque esto me va a orientar a que puede ser producto de una enfermedad sistémica, que era lo que hablábamos después. Después. Qué bien. ¿Qué era lo que hablábamos? Ya sé lo que voy a hablar después. ¿Qué era lo que hablábamos antes? Por ejemplo, el ácido úrico me da una artritis gotosa, en un paciente con psoriasis también. Entonces, saber que tiene algo sistémico puede ser la manifestación en esa articulación de una enfermedad sistémica. Igual voy a hacer palpar la temperatura, voy a evaluar la tumefacción, que en este, por ejemplo, es más que evidente. Voy a palpar la interlínea, bien en la articulación, si aparece dolor y si aparecen lesiones en la cabeza del radio. Epicondilitis o el codo de tenista, van a aparecer lesión o dolor en los músculos extensores. En el antebrazo voy a palpar los músculos extensores y van a aparecer puntos dolorosos, más allá del dolor en el propiamente del codo. Acá estoy palpando el codo, la interlínea, radiohumeral. Sostengo con una mano el codo y con la otra hago pronosupinación y aparece el punto doloroso, en la epicondilitis. Y esta es una modificada que en vez de hacer la pronosupinación, le hago la dorsiflexión de la muñeca, siempre sosteniendo la articulación fija con la otra mano, y reproduce el dolor, y son las dos típicas de la epicondilitis o el codo de tenista. A veces el codo de tenista puede aparecer en los que usan mucho el mouse, en los que usan mucho el teléfono. No necesariamente, como dije antes, es típico del tenista, ¿eh? Ahora, con la tecnología se ve mucho en el uso del mouse. Algunos mouse tienen para apoyar. Sí. Vieron que algunos tienen esta cosa que, ¿cómo se llama esto? ¿Vieron donde apoyan? La cosa está donde apoyan el mouse. Mousepad con el apoyo. Y vienen con apoyo para la muñeca, para relajar, y es para relajar los extensores del antebrazo y no dar epicondilitis. ¿Cómo evaluamos la muñeca? La inspección, si hay deformidades, si hay tumefacciones. Esto es bastante común de ver también y se denomina ganglión. Es como una pequeña hernia a nivel de la articulación donde pasa el líquido de la articulación, hace como una bolsita. O evaluar si tiene alguna desviación en la muñeca, en las enfermedades crónicas, como habían visto con Eve, y habíamos visto en esa manito antes, típica de la artritis reumatoidea, que aparte de deformar los deditos, desvía la muñeca. Vamos a palpar, la palpamos en flexión, vemos si hay alguna tumefacción, si hay aumento de temperatura, si hay hipersensibilidad, hay una tenosinovitis de Kerbein, o la maniobra de Filkenstein, que es la que nosotros evaluamos la movilidad a nivel de la muñeca, y nos habla de una tendinitis en los músculos extensores. Las crepitaciones, como dijimos antes, vamos a palpar siempre la masa muscular y el subcutáneo, que no tenga crepitación, fundamentalmente porque sea un proceso infeccioso la crepitación y tenga algún germen liberador de gas, como el Clostridium, que dan un proceso infeccioso a nivel muscular con crepitación. Entonces, siempre palpamos. Decime, Ana. Sí. Tanto el ganglión, para diferenciarlo del nódulo reumatoideo, ¿ambos son móviles o son inmóviles? ¿El ganglión? Espérame, claro, porque se parece mucho. Justo entró un traumatólogo, no me hagan decir estas cosas adelante de los traumatólogos, no puede ser. Estoy dando clase. ¿Sí yo? Perdón. ¿Es el que hicimos el otro día? Sí. Pero todo, yo te sé todo. Ya está, mi vida. Chau. Vos me decías, ¿cómo diferenciamos el ganglión del nódulo? Sí. En realidad, el ganglión está más fijo porque es propio de la articulación y el nódulo es más móvil. Perfecto, gracias. Pero a veces es muy difícil y terminas haciendo una ecografía de partes blandas porque el ganglión tiene líquido adentro y el nódulo es sólido. Otra de las cosas que es bastante común la consulta en el consultorio de clínica es el dolor a nivel de los miembros superiores, que tenemos que determinar si ese dolor del miembro superior es de origen del túnel carpiano
de una cervicopatía, porque es un dolor urente, quemante en el miembro superior. Una de las cosas que interrogan bastante los traumatólogos es el dolor del túnel carpiano, aparece por la noche, los despierta, se les duerme la mano, y se les duerme la mano, nosotros término médico decimos parestesias. Y tienen parestesias. Es raro que por un problema cervical, por alguna compresión de una raíz nerviosa, le produzca la parestesia solamente durante la noche. Y la del túnel carpiano es bastante característica. Es una neuropatía periférica que se produce por la compresión del nervio mediano a su paso por el túnel carpiano. También hay enfermedades sistémicas que producen síndrome del túnel carpiano. Y ahí tenemos el hipotiroidismo, porque por mixedema comprime. La artritis, porque en la deformidad de la muñeca le queda poco espacio al túnel carpiano y comprime. La diabetes, o pacientes que han trabajado mucho tiempo con las manos y tienen artrosis deformante del uso de la articulación. Y en otros es idiopática. El diagnóstico lo hacemos con las maniobras clínicas, que son la del martillito, que es la de Tinel, que golpeamos y reproduce el dolor intensamente, y otra es la maniobra de Pallet, que le hacemos poner los dos manitos así y reproduce el dolor. Igual se confirma el diagnóstico con un electromiograma, porque esa compresión también puede ser producto de una cervicopatía, y el único que nos va a determinar si esa lesión radicular está en el túnel carpiano o está en la cervical es el electromiograma, que mira el registro de ese nervio en todo su trayecto. ¿Estamos? Siguiendo con la exploración de la mano y la orientación diagnóstica. Sí. Siguiendo con la exploración de la mano, lo que vamos a ver es la coloración. Vamos a ver si hay atrofia de algún grupo muscular. Miren acá como es medio imperceptible, pero se ve ahí un hundimiento. Después cuando lo miran con la compu bien abierto lo van a ver mejor. Acá hay otra atrofia de la región hipotenar. Acá, miren una mano y la otra, cómo están los interdigitales como hipotróficos. Y esta que es un síndrome de Raynaud, que es por vasoconstricción. Hola, ¿cómo estás? Ya nos fuimos, me parece, ¿no? Con una vasoconstricción, y es manifestación del síndrome de Raynaud. No me molesta, sí, pero no me molesta, ¿eh? Es una manifestación del síndrome de Raynaud de una enfermedad reumática. La etiología de toda esta hipotrofia o atrofia o trastorno vascular la vamos a determinar con el resto del examen clínico del paciente en su totalidad. Pero las manos, para la patología reumática, es bastante característica y nos orienta mucho. Puede ser una artritis reumatoidea, puede ser un paciente con caquexia, puede ser un paciente con síndrome del túnel carpiano, síndrome del canal de Bouchon, neurológico, poliomielitis. Ya cuando veamos cada una en particular, van a ver la manera de determinar una cosa u otra. Acá hay un montón de manitos, de lo que veníamos hablando, ¿sí? Acá tienen los nódulos articulares. Y allá la desviación. La desviación. Mediano. Esta es la mano cubital. La mano del predicador, claro. Sí, esta es la del cubital, cuando hay lesión del cubital. Ah, el predicador. La del predicador. Esto también tenemos que evaluar en un paciente que no tenga edema. Vemos así la mano cuando el paciente está edematizado. Y siempre, como les decíamos antes, tienen que comparar una manito con la otra, ¿sí? Estos son los tofos, los nódulos de las enfermedades reumáticas. No, yo dije todo. La exploración de la mano y la orientación diagnóstica tenemos en la articulación metacarpofalángica, que vamos a evaluar en las articulaciones. Que estén engrosada la articulación, que le duela, que tenga edema y que tenga aumento de temperatura, como vimos en todas las otras articulaciones, ¿sí? El dolor, la tumefacción, la temperatura, el color y la movilidad activa y pasiva de cada articulación, y si hacemos la pasiva o ellos la activa, evaluar si reproducen el movimiento de cada articulación el dolor por el que consultan. Antes habíamos visto la exploración de la cadera. Otra de las formas que tenemos para evaluar lo que evalúa la cadera es el examen de la marcha. Cuando lo vemos venir al paciente, podemos suponer que tenga una patología a nivel de la cadera. En la prueba de Trendelenburg positiva, debilidad glútea y luxación congénita de cadera, en general esto es de los chicos, ya cuando Los recién nacidos. Los recién nacidos. Por eso ahora es de rutina. La ecografía. Antes de los 6 meses creo que se hace la ecografía de cadera para evitar la luxación congénita de cadera. Antes, hasta que el nene no caminaba, no se detectaba.
¿Tuvo? Entonces ahora es de rutina, como lo del hipotiroidismo, se hace de rutina en los chicos para despertar eso. Si nosotros tenemos de frente, tenemos que una pierna, cuando están, incluso los pacientes que tienen fractura de cadera, vamos a ver que tienen una pierna más corta que la otra, pueden tener escoliosis para compensar esa diferencia del largo de una pierna con la otra, y vamos a ver la atrofia del glúteo de ese lado. La lordosis, y detrás vamos a ver la escoliosis. Lo que habíamos visto antes, ¿sí? Bueno, voy hoy. Te lo juro que vi que era... ¿Están repasando o están hablando? No, están los chicos acá. Están los chicos acá todos ahí adentro del telefonito. Tomaron chiquicholitos. Los tenemos escondidos. Bueno, ¿cómo vamos a explorar la cadera? Más o menos lo habíamos visto antes. Vamos a ver el paciente en decúbito dorsal y vamos a ver si tienen acortamiento o no de la extremidad. Como lo vimos venir en la marcha y parecía que tenían un miembro más corto que el otro, una vez que lo ponemos sobre la camilla, constatamos que eso sea verdad o no. Y eso, si hay un miembro más corto que el otro, nos habla de una fractura del cuello de fémur, una luxación de cadera o secuela de una fractura vieja que consolidó mal. Y además lo que va a tener una fractura de cadera es el acortamiento del miembro y la rotación externa, que eso es lo que les va a llamar la atención cuando viene un paciente y pensamos en una fractura. Lo primero que tenemos que pensar es una fractura. Si tienen los dos piecitos así para adelante, el miembro va a estar más corto y hacia afuera. ¿Me ven las manos como para entenderme? Va a estar rotado el pie para afuera y más corto. ¿Sí? Si ustedes ven en la calle un paciente mayor que se cayó, que no se puede levantar por el dolor y tiene una pierna más corta y el pie rotado hacia afuera, se llevan todo el premio y le dicen, tiene la cadera rota. Cuando viene a la ambulancia le dicen, ya lo sé yo lo que tiene. Bueno, si después le hacemos flexionar las dos rodillas, una rodilla puede estar más hacia abajo que la otra y los pies, uno más corto que el otro. Pero en realidad, si lo vemos así en el decúbito dorsal, ni nos arriesgamos a hacer la flexión de rodilla hasta que viene el tornito. Claro. Me estaban preguntando algo. El nódulo, no sé, el traumatólogo. No me hagan hablar delante del traumatólogo. Yo vi una de Barbie que entró. Mati, pues no sé, que me transfiera las planillas de Tommy para que defienda la funcionalidad, cosas así. Lo que decía. Es lo que me decía. ¿Qué? Exploración de la cadera y la orientación. Bueno, vamos a palpar la cabeza femoral, que en realidad a la palpación es, si está fracturada vamos a tener franco dolor, hipersensibilidad, tumefacción, crepitación. Piensen que tenemos que evaluar en cuánto tiempo lleva de este cuadro. Y acá, no sé si lo ven bien porque está chiquito, pero cuando lo puedan agrandar lo van a ver bien. Le hacemos flexionar la rodilla y movemos el pie hacia afuera y hacia adentro. Acostadito, hacia afuera y hacia adentro. Y después, siempre y cuando no sea un paciente que sospechamos una fractura, ¿no? Es un paciente que refiere el dolor de cadera, pero no pensamos que está fracturado, tiene los dos pies al mismo nivel, lo ponemos en decúbito ventral, flexiona las rodillas y abrimos para un lado y para el otro, y rotamos un pie para adentro y para afuera, y todo eso nos hace evaluar la cadera. Hablamos de la evaluación de la rodilla. Para la rodilla también vamos a ver cómo viene, cómo camina el paciente, y qué vamos a tener que, siempre comparando uno con el otro, como dijimos antes, tenemos que evaluar que las rótulas estén simétricas y al mismo nivel, que las rodillas estén alineadas. Y piensen que pueden tener pacientes, el paciente normal, el genovalgum y el genovarum. Y esto tienen una deformidad de esta rodilla, decimos, porque perdió todos los reparos anatómicos. Ven que está tan hinchada que no tenemos un reparo anatómico como acá. Entonces hablamos de que está con una tumefacción y tenemos que ver que ese líquido que hay ahí no sea intraarticular o de partes blandas. Tenemos que ver si tiene eritema y vamos a evaluar el cuádriceps. Para ver si esto es intraarticular o de partes blandas, el edema, en general hacemos una maniobra que comprimimos la rótula hacia abajo, como que hundimos la rótula para dentro de su propia rodilla, y si el líquido está intraarticular, como que vuelve, como si fuese un hielito, que lo apretás en un vaso y vuelve. Bueno, eso nos habla de que el líquido puede ser intraarticular. La palpación, tenemos que evaluar que la rodilla está más fría que el muslo y la pierna, si tiene algún punto doloroso, la tumefacción, si hay derrame sinovial. Acá, bueno, la maniobra del choque de oleada era lo que hablaba. Crepitaciones, siempre volvemos con lo mismo, siempre en lo osteoarticular evaluar que no haya crepitantes, y también evaluar que la rótula esa no esté desplazada hacia un lado o hacia el otro. Las lesiones meniscales, los meniscos se rasgan o se rompen cuando la rodilla sufre un giro violento. El dolor es vivo y con frecuencia un chasquido, la rodilla puede producir más líquido como reacción inflamatoria, y el paciente no puede estirar completamente la rodilla.
lo acostamos sobre la camilla, sobre el decúbito dorsal, y no estira, siempre queda semiflexionada. Sí, eso es demasiado, prácticamente. Esto es bien traumatológico. Esto, ténganlo si quieren ahí como un, nada, como un chisme, pero nadie le va a pedir, excepto cuando hagan traumato, cómo evaluar cada ligamento de todos los ligamentos, los laterales, los cruzados, los posteriores. Eso es típico de traumatología. Otra cosa que tenemos que evaluar en un paciente es la exploración del tobillo. Y como en todo lo que veníamos repitiendo, la deformidad, si pueden hacer flexión, ¿sí? Le hacemos bajar el pie hacia lo plantar, la flexión, y cuando no pueden, sospechamos que hay una ruptura del Aquiles. A veces lo evalúan boca abajo y le hacen levantar la punta del pie y ahí lo evalúan. Cuando tienen esta tumefacción, ay, no sé qué hice. Cuando tienen esta tumefacción rojo, caliente, incluso hasta con un hematoma, sospechamos que tiene un esguince de tobillo. Miren uno y miren otro. Y después, bueno, ya van a aprender las maniobras que se hacen con cada uno, como para evaluar si es un Aquiles o es un esguince, que lo que se lesionan son los ligamentos que están Y en en la el zona. Aquiles, lo que es muy importante es la anamnesis, ¿ah? Porque el paciente lo va a referir como que le tiraron una puntada atrás. Un piedrazo. Lo refiere generalmente, Se- y es esa sensación de cuando se rompe el tendón de Aquiles. La mayoría dice que se dan vuelta a ver si alguien le tiró una piedra y no hay nadie atrás y sintió eso, el piedrazo es la ruptura del Aquiles. ¿Sí? Se da generalmente en pacientes masculinos más 3 de 40. Dejaste de compartir en la pantalla. No vemos más el power. Capaz nos quedamos sin internet. ¿Se habrá salido? Ahora, ahí está. Sí, gracias. Bueno, entonces decíamos eso, que uno lo ve tumefacto y con las distintas maniobras que después van a aprender, uno puede determinar si es el Aquiles o es un esguince. ¿Sí? Pero para el Aquiles, mucho que ver lo que decía Eve de la semiología, del interrogatorio de cómo se produjo. También lo que aporta acá el doctor Pérez, que el tratamiento con la levofloxacina como contraindicación, como efecto adverso es la ruptura del tendón de Aquiles. Sí. Aportamos todos. Pero más la levo. Y sobre todo en niños se crea mucho. En niños igual está contraindicado. Por eso. Por el cerramiento de los capilares de crecimiento. Bueno, en la exploración, lo que vamos a hacer es, como hacíamos en la epicondilitis en el codo, una mano sostiene y con la otra mano movilizamos en distintos sentidos el pie y vemos en qué movimiento se reproduce el dolor. Lo que le decía antes, lo del tendón, que se pone en boca abajo y le haces movilizar el pie y no puede, es típico de la fractura del tendón, de la ruptura del tendón de Aquiles. Pero es específico todo esto. Sí, pero para que lo sepan como después lo van a ver mejor, ¿no? Con trauma. Bueno, exploración del pie y orientación diagnóstica. ¿Qué vamos a ver en el paciente en un pie? ¿Qué podemos ver? Deformaciones, podemos ver el alus valgus, que es el famoso juanete, que lo ven acá, puede estar rojo o puede no estar rojo. Rojo es pacientes que se le inflamó. Por favor, no paran, ¿eh? ¿Ven? Acá tiene el alus valgus y no está inflamado. Y acá sí. La gota también me suele dar una artritis inflamatoria en la articulación, generalmente del primer dedo. ¿Sí? La metatarso falángica, siempre de la gota da en grandes articulaciones, ¿sí? No en las chiquitas. Y este sería uno igual al que vimos en la muñeca, que es un ganglión. El pie hacemos lo mismo, lo comparamos uno con el otro, palpamos la planta del pie, los metacarpos falángicos. En las articulaciones, si tienen una artritis, una sinovitis, el dolor palpatorio en el talón y el dolor a la compresión en el medio del talón, en la planta del pie, puede ser típico del espolón. ¿Cómo estudiamos a un paciente entonces con artritis o artralgias? Primero tenemos que confirmar que se trata de una artritis y de no una afectación periarticular. Después, evaluar, como dijimos antes, si es una articulación o varias o todas las articulaciones. Después tenemos que determinar si esto apareció en poco tiempo, o si lleva mucho tiempo, o si lo tuvo y reapareció. Y después buscar alguna manifestación extraarticular, ya sea en piel, fundamentalmente, o a nivel sistémico, como para orientarnos a las enfermedades reumáticas. Tener en cuenta la edad, el sexo, las enfermedades reumáticas son más frecuentes en las mujeres, entre la tercera y cuarta década. Si hay algún factor desencadenante, algún estrés, algún proceso infeccioso previo, alguna medicación que esté tomando. Si tienen enfermedades asociadas, acuérdense lo que vimos del síndrome del túnel carpiano, que se asocia a unas cuantas enfermedades metabólicas. Si tiene antecedente epidemiológico, y las articulaciones afectadas, evaluar la localización, la distribución y el curso evolutivo.
Ay, yo también. Sí. Los laboratorios, cuando veamos reumato, lo van a ver, pero tenemos fundamentalmente que nosotros podamos pedir como médico general Y de guardia, y incluso en guardia una eritrosedimentación. Le seguimos con una PCR, que lo que va a determinarnos a nosotros si es un paciente con un proceso infeccioso o una conectivopatía, un asto, un ácido úrico. Hasta acá es un examen general. Eritro, PCR, asto y uricemia en todo paciente con una artritis. Después nos empezamos a determinar muchos más para evaluar si es o no un paciente con una enfermedad reumática. Y tenemos un montón. Tenemos el primero que pedimos, el factor reumatoideo, el ANA, el anti-DNA, el anti-SM, el RO, el LA. Y ya cuando veamos las enfermedades reumáticas cada una lo van a ir viendo, pero como para que sepan, C3 y C4 complemento, crioglobulinas, el ANCA, que también se pide bastante, y los antifosfolipídicos. El antisindrómero y los otros que son sumamente específicos. Que no los hacen en todo caso. Acá, si nosotros acá tenemos que hacer, tenemos acá factor reumatoideo. Nada más. Ah, y C3 y C4. Y nada más. No. Acá no. Pero bueno, hasta acá podríamos decir que en un paciente con una artritis no traumática sería lo básico que le tendríamos que pedir. Lo demás, cuando veamos reumato, determinaremos qué le pedimos a cada cosa. Y valores más de eritro, que es un dato importante. La eritro puede estar aumentada, es inespecífica, es un valor inespecífico que vamos a encontrar, pero si es específico de ciertas patologías, cuando es mayor a 100. Cuando es mayor a 100 podemos pensar de que estamos hablando de un proceso reumatológico, estamos hablando. ¿Ah? O neoplásico. Neoplásico, una Mayor a endocardititis, una tuberculosis, digamos, ciertas patologías que nada más aumentan, pero cuando ya es más de 100 ya es significativa y nos está hablando de procesos inflamatorios. Un valor normal de 10 o 12, a veces con un valor de 20 o 30 no es para preocuparse, ¿sí? Sí que hay un proceso inflamatorio inespecífico, a veces una caries, pero cuando tiene valores mucho más altos es como para ponerle la alarma. Doc, una pregunta. Sí. A nivel de estudio rápido, si les funciona fiebre reumática, ¿no puedo pedir un streptotest en contra de esperar el asto? Sí, sí, eso sí. Si hablamos, lo que pasa es que acá no estábamos hablando del infeccioso, también le tenemos que pedir un hemograma para ver si hay leucocitosis o no. No hablábamos del infeccioso, pero está perfecto lo que vos decís. Bueno, Bien, bueno chiquitos, nos abandonamos. por hoy y por esta semana hemos terminado.